amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los queremos saludar en el amor del Señor en este día, lunes 18 de diciembre. Ya damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Estamos contentos de estar junto a ustedes en este día, hermano, y esperamos ser un motivo de bendición, ya de bendición para ustedes, hermano. Ya ha comenzado una nueva semana y esperamos, hermano, tener la cobertura, la protección, la dirección, hermano, la ayuda de nuestro gran Dios. Amén. Así que quien les saluda es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Y, hermano, hoy, si el Señor lo permite, vamos a estar tratando la tercera parte, hermano, acerca de la secta de los adventistas. Ya saludamos también a nuestro hermano Steven. Y les animamos, hermano, a todos los que obviamente tienen la posibilidad de tomar apuntes, de tomar un lápiz, hermano, de ir anotando, porque es elemental que nosotros algunos puntos esenciales en cuanto a las sectas, en cuanto al modus operandi de una secta o de un líder sectario, hermano, es importante que nosotros consideremos aquello, ya de tal manera que eso nos permita también el distinguir, hermano, frente a qué tipo de personas estamos. Amén. Así que hoy vamos a estar compartiendo la tercera parte acerca, hermano, de la secta de los adventistas. Amén. Aquellos que quieran recibir este tratado que escribimos en el año 2016, en el mes de junio, aunque obviamente que antes se preparó por meses, por año incluso, hermano, y aquellos que quieran recibirlo, ya se lo hemos enviado a varios hermanos, lo pueden hacer escribiéndonos a nuestro correo doctrinaapostolica@gmail.com. A ver si nuestro hermano Steven nos puede colocar allí la secta de los adventistas, tercera parte, y luego coloca nuestro correo doctrinaapostolica@gmail.com. Ya, así que si usted me escribe a mi correo, yo se lo reenvío. Ya, así que aproveche, hermano, de saludarnos, de comentarnos en esta primera etapa, hermano, antes de que vamos a esa cortina, hermano, probad los espíritus. Amén. Así que voy a dejar a la hermanita Francesca entonces que nos pueda estar saludando. Amén. Bueno, Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo. Les saludamos en el amor del Señor. Ya empezando esta nueva semana de programa. Amén. Ya este día lunes que el Señor nos ha regalado solamente por su misericordia, y esperamos que sea de tremenda bendición para cada uno de ustedes. Amén. Ese es nuestro deseo, hermano, y con esa finalidad venimos en lo posible, si Dios lo permite, hermano, el edificar, el contribuir, el sumar, el multiplicar. Amén. Hermano, porque lo que Dios quiere hacer en nosotros es irnos edificando. Ya en alguna parte de la Biblia habla del creyente, por ejemplo, como templo, ya como templo del Espíritu Santo. Ya en otros textos el apóstol Pablo nos llama, por ejemplo, edificios de Dios. Mire qué tremendo, hermano. Edificios de Dios. Y con aquello, hermano, lo que se está enfatizando es que Dios va construyendo al creyente. Ya usted nació, hermano, del vientre de su madre, fue creciendo, etcétera, pero cuando usted vino a Cristo, 2 Corintios 5:17, Dios a partir de allí fue haciendo una nueva criatura o una nueva creación. Ya esa nueva creación el apóstol Pablo le llama edificio de Dios. Por lo tanto, la persona cuando viene a Cristo, esa persona no puede decir, no, sabe que yo fui formado así me criaron, de esa manera he sido durante toda mi vida, 20 años, 30 años, 40 años que he sido así que es difícil de que yo cambie. No, la persona no puede decir eso. ¿Por qué? Porque la persona es un edificio de Dios. Ya, por lo tanto, Dios va a tomar a esa persona y la va a ir construyendo según, hermano, la voluntad de Cristo. Así que nosotros tenemos que tener esa disposición, hermano, de que Dios vaya construyéndonos. Y en ese irnos construyendo,
hermano, Dios no lo va a hacer de acuerdo a nuestra manera. Dios no va a decir, le gusta a este hermanito que yo haga esto con él, le gusta a esta hermanita que yo haga esta cosa con ella, se enojará, se molestará, se incomodará, ¿estará de acuerdo? No. Entonces, hermano, nuestro anhelo tiene que ser ese: Señor, constrúyame, Señor, fórmeme, Señor, edúqueme. Y, hermano, Dios nos va educando, formando desde la palabra, pero también Dios va usando otras cosas, hermano, que para nosotros de repente son complejas, son complicadas, como por ejemplo una enfermedad, una prueba, una aflicción, hermano, por allí una persona que te molesta, que te incomoda. Todas, digamos, aquellas circunstancias comienzan a ser usadas por Dios para ir construyendo, ¿qué? No ir construyendo, hermano, cualquier cosa, sino que su edificio, su construcción que va a tener un énfasis, que es que Cristo, hermano, que Cristo Jesús es, hermano, quien va a ser reflejado en ese edificio. A ver si la hermanita Francesca nos va leyendo esos comentarios que ya nos han llegado, y luego vamos entonces, hermano Steven, luego de leer los comentarios, vamos a esa cortina, probad los espíritus. Amén. Bueno, nuestro hermano Iván nos dice: muy buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo, que el Señor los bendiga mucho y le use en favor de la iglesia de Jesucristo. Saludo para todos los auditores y los que se conectan a esta línea de bendición como una de los espejos. Nuestra hermanita Axa nos dice: el Señor Jesucristo les bendiga, mis amados en el Señor, la gracia y paz de nuestro Mesías sea con todos los hermoso, amén, en la fe. Dios les use por misericordia para la gloria de su nombre, amén. Nuestro hermano Loni nos dice: saludos, hermano, esperando la transmisión, que Dios le bendiga. Nuestra hermana Adriana nos dice: buenas tardes, mis hermanitos en Cristo Jesús, les saludo en esta bella tarde desde Cruzada de Poder, Quillota. Gloria a Dios. Les use grandemente por la gloria del Eterno. Bendiciones, hermanitos. Y acá nuestro hermano Iván nos dice de nuevo: aquí todavía con algunas consecuencias del rotavirus con que me contagié, pero con mucha fe en el Señor, que me restaurará completamente. Maranata, el Señor viene. Amén, amén, amén. Así que una tremenda bendición, mis amados. Y entonces vamos a ir a esa cortina, hermanos, de apología, para hablar entonces la tercera parte de esta temática que tiene que ver con la secta de los adventistas. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Amados hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En nuestro espacio, Probad los espíritus, analizaremos las distintas herejías, movimientos heréticos, sectarios y heterodoxos que han intentado distorsionar el cristianismo bíblico a lo largo de la historia. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén, 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 amén. Ya estamos de regreso. Gracias, mi hermano Steven. Entonces vamos a compartir esta tercera parte de esta temática acerca de la secta de los adventistas. Y vamos a recopilar en cuanto, hermano, a las entregas pasadas. En primer término hablamos de quién fue el gran impulsor de la secta de los adventistas, que fue una persona llamada Guillermo Miller. Ya Guillermo Miller, hermano, fue el principal hombre que se equivocó, dio fechas, ya 1843, 1844, de que iba a venir la segunda venida de Cristo, no se cumplió, hermano, y luego resulta que el hombre se arrepintió, volvió a la iglesia bautista, hermano, y este varón llegó a tener más de 100.000 seguidores. Pero, hermano, no toda la gente que le seguía retornó con él a la iglesia evangélica, sino que tres grupos, hermanos, principales
uno liderado por Joseph Bates, otro liderado por Irán Edson y otro liderado por James White, dijeron no. Nosotros no retornaremos con Guillermo Miller a la iglesia bautista, a la iglesia evangélica, sino que nosotros vamos a persistir, ¿ya? O sea, hermano, estos eran peor que Miller, ¿ya? Porque sabía usted, hermano, que usted puede ver a un líder que se equivoca, y de repente, hermano, hay gente que están cerca de ese líder equivocado y son peores que el líder, ¿ya? O sea, un líder errado, un líder, hermano, que no está sujeto a la palabra, un líder que transgrede la palabra de Dios, un líder que no se sujeta a la Biblia, puede estar modelando, puede estar formando, puede estar gestando, hermano, a verdaderos monstruos teológicos, monstruos, hermano, espirituales, personas, hermano, que probablemente van a ser peores que ellos. Tenemos el caso, hermano, de Russell, el fundador de los Testigos de Jehová. Su delfín, su seguidor más cercano, hermano, Rutherford, fue peor, hermano, que Russell, ¿ya? Entonces, hermano, comúnmente esto se ve, ¿ya? Cuando un líder sectario funda una secta, es posible, hermano, que quien venga después ahonde en el error. En este caso, hermano, hubieron tres tipos: Joseph Bates, Irán Edson y James White. En la parte número 2, nosotros hablamos acerca, hermano, de cómo Joseph Bates impuso para estos tres grupos, hermano, que se unificaron, impuso la idea de que, en este caso, hermano, ellos, para diferenciarse de las iglesias evangélicas, ellos iban a guardar el sábado, ¿ya? La iglesia evangélica siempre, hermano, conmemoró, digamos que un culto principal el día domingo. ¿Por qué? Porque el día domingo era considerado el día de la resurrección. El día domingo era el día en el que, por ejemplo, entre otras cosas, el apóstol Juan había recibido ya esta experiencia en la isla de Patmos, la había recibido un día domingo, ¿ya? Y es por eso, hermano, que a la escuela dominical se le llama escuela dominical. ¿Por qué? Porque la palabra dominical viene de una palabra griega, latina, que se origina del griego, que significa la escuela del Señor, hermano, y que también tenía relación con la escuela del Señor en un día domingo. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces estos tipos, ya, y Joseph Bates, dijeron: tenemos que hacer culto otro día para que no nos identifiquen con los evangélicos. ¡Qué tremendo, hermano! Y allí ellos comienzan a impulsar, hermano, este tema de hacer culto los días sábados, ¿ya? Y mencionamos, hermano, de que esto fue fomentado por Joseph Bates, que lo que hizo Bates, hermano, trató de diferenciarse de las iglesias evangélicas haciendo culto los días sábados. Y según ellos, eso era un mandamiento del Señor, y nosotros explicamos en la entrega pasada de que Cristo es nuestro reposo, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no tenemos que guardar el sábado, nosotros no tenemos que, tener una práctica del día sábado, como lo hacen, hermano, los adventistas y los judíos. Y básicamente porque nosotros no somos judíos, porque nosotros no somos judíos, y dos, porque, hermano, los cristianos tenemos nuestro descanso en Cristo. Cristo Jesús es nuestro descanso. Hablamos, hermano, en la entrega anterior, de que estos tres líderes influyeron de manera tremenda en el desarrollo del adventismo. Y ahora vamos a hablar de la segunda gran influencia, que fue Irán Edson, ¿ya? Y digamos que Irán Edson fue un líder adventista allá en Nueva York. Y, hermano, este varón, ¿qué es lo que dijo? ¿Ya? Este varón dijo, Miller se equivocó, digamos, en la interpretación de su cálculo. ¿En qué sentido? Él dijo, en realidad la profecía de Miller no fue fallida. Imagínate. Oye, todos sabían que Miller había dicho que iba a aparecer Cristo en 1843, luego en 1844.
y no vino, ya según él lo había profetizado. Y él dijo, no, lo que pasa es que Miller hizo bien el cálculo. Miller hizo bien el cálculo. El problema es que Cristo no vino a la tierra, sino que en realidad Cristo entró al santuario en el cielo. Imagínate, hermano, este hombre reinterpretó la profecía fallida. Qué tremendo, hermano. Queridos, una de las cosas que comúnmente hacen la secta, hermano, y que hacen los falsos profetas, es que cuando lanzan una profecía, cuando lanzan una palabra predictiva, una palabra que, digamos, vaticina, que es un oráculo que habla hacia el futuro, y no se cumple, ¿sabe qué es lo que hace el falso? Aquí en Chile le decimos el chanta, esa palabra, hermano, oye, que le cae espectacular a los falsos profetas, el chanta, y bien marcado con la CH, el chanta, hermano, porque el chanta no te reconoce, porque es deshonesto. El chanta, hermano, cuando se equivoca no pide perdón. Entonces, ¿qué es lo que hace? El chanta, hermano, reinterpreta la profecía para decir, no, en realidad, lo que sucede aquí es que la profecía se cumplió, pero se cumplió de otra manera. Oye, qué tremendo, hermano. Y esto, hermano, lo hemos visto lamentablemente en iglesias místicas. Personas que dan una profecía, que vaticinan un evento, y resulta que el evento no se cumple, y ellos en vez de decir, me equivoqué, erré, fallé, no se cumplió esto, pido perdón públicamente, hablé en mi carne, hablé en mi humanidad, o otros que abiertamente han hablado por los demonios. Oye, ¿cuánta gente, hermano, que no profetizó? Viene un virus peor que el coronavirus, así que, hermanito, coloquen aceite en las puertas. Pura falsedad, hermano, pura carne, puras profecías de los demonios incluso, hermano. Y después esos tipos no tienen, escúchame, no tienen la honestidad de decir me equivoqué, fallé, porque el falso nunca va a reconocer. Y en este caso, hermano, Miller reconoce, pero Edson dice, no se equivocó, sino que se malinterpretó, hermano, la profecía, porque la profecía realmente apuntaba a que Jesucristo, en vez de regresar a la tierra, iba a entrar en el santuario del cielo en el año 1844. Entonces yo quiero que nosotros nos detengamos en este momento, hermano, en este punto, en que el falso, hermano, no va a pedir perdón. El falso profeta no va a reconocer que se equivocó. El falso predicador no va a pedir perdón. El falso, ¿qué es lo que va a hacer? Y yo quiero que usted anote. Ya, anóteme en el Facebook, ¿qué es lo que hace el falso profeta? ¿Qué es lo que hace el líder sectario? El líder sectario, en vez de pedir perdón, y anótemelo allí como un ejercicio para memorizar, anótelo usted allí, coloque el falso profeta y el sectario, en vez de reconocer que se equivocaron, en vez de reconocer que dijeron una falsa profecía, reinterpretan lo que todos saben que fue una falsa profecía. Qué tremendo. Acérquese más ya. Igual pensaba, mientras hablabas de que el poder de convencimiento que tienen estas personas. Ya no son cualquier persona que está hablando, tienen tan ungidos, tan, no sé, llenos del mismo enemigo, porque son atrayentes y ellos aunque se equivoquen, igual la gente les cree. Entonces, y cómo darle, cómo justificar lo que no pasó, lo que él había profetizado. Él dijo no, que fue otra cosa, como que se malinterpretó. Entonces hay cosas que son injustificables, ¿ya? Hay cosas que no, ya porque no pasaron, no es que lo que pasa es que usted no entendió bien, no. Si o tal vez yo me expliqué mal, pero mira, esto es lo que quise decir. Claro, pero en este caso esta persona no era cualquier persona, era un líder de varias personas lo seguían. Entonces él no pensó que estaba engañando a toda esta gente. No, porque él, no solamente él con sus palabras estaba engañando a una o dos personas, tenía muchos seguidores. Entonces, pero
esta otra persona dijo, no, es que no era tan así como él dijo. Entonces, ya justificar algo que él dijo, totalmente diabólico. Entonces, ¿qué es lo que hace el sectario? ¿Qué es lo que hace el falso profeta? Dicen, no, si no me equivoqué. Claro. Lo que pasa es que me malinterpretaron, claro. Lo que pasa es que no me expliqué bien, o lo que pasa es que ustedes no escucharon bien. O usted y pum, te la dan vuelta. Oye, le estáis poniendo el pastel en la cara y ellos en vez de decir, sí, es verdad, reconozco que me equivoqué, ellos agarran el pastel y te lo tiran a ti encima, pues hermano. Oye, son cara dura. Ya, cara dura. Entonces colóqueme usted ahí en el Facebook, escríbame al WhatsApp para ver si se está entendiendo. El falso profeta y el líder sectario, cuando se equivocan, no piden perdón, sino que reinterpretan la profecía. ¡Qué tremendo, hermano! Déjeme contarle un testimonio. Había una persona, hermano, digamos un matrimonio, hermano, que tenía un hijo, hermano, con una enfermedad terrible que era un cáncer. El cáncer estaba ramificado, el niño, hermano, ya se había hecho, digamos, todo este proceso de la quimioterapia, y solo, hermano, estaban esperando o un milagro o, hermano, o que, digamos, el niño partiera. Los papás se convirtieron a Cristo, yo les prediqué el evangelio a ellos se volvieron al Señor, se convirtieron para la gloria de Dios, hermano, y resulta que este hermano comenzó a ir a una iglesia, comenzó a ir a una congregación, hermano, y se fue consolidando en esa iglesia. Dios comenzó a usar al hermano, comenzó a respaldarlo, hermano, y resulta que un día un grupo de hermanos jóvenes, por eso los jóvenes tienen que tener cuidado con lo que tienen en el corazón. Ya el joven no puede ser tan emocionalista, y más aún en cosas tan importantes, tan influyentes. Entonces fueron a ver, hermano, digamos, a este matrimonio, fueron a hacer un culto en el hogar, y resulta, hermano, que de repente como que una hermanita fue como tomada supuestamente por el Espíritu, ya, supuestamente por el Espíritu Santo. Y resulta que se puso a danzar, y se pone a profetizar de que el niño iba a quedar sano en ese mismo momento, que confiaran. Porque resulta que ya el culto familiar estaba terminando. Y un hermano se acerca donde la hermana y le dijo, hermana, entregue lo que Dios le dio. Y en ese momento, cuando el hermano le dice a la hermana, entregue lo que Dios le dio, se devuelve la hermana, y se pone como a danzar y entrega la profecía, hermano, y profetiza sanidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Me cuentan a mí el suceso. Esto ocurrió hace muchos años atrás. Me cuentan a mí y me dicen, ¿qué le parece, hermano Richard? Testigos presenciales, testigos oculares. Y yo le digo, ¿sabe que a mí Dios no me ha mostrado nada? Que ese niño se iba a sanar. Y Dios quiera que ese niño realmente se vaya a sanar, porque o si no, hermano, el daño que le pueden causar a esos papás es tremendo. El daño que le pueden causar a esos papitos es tremendo. Oye, el Señor me usó para ganarlos para Cristo, a ese matrimonio, y luego se convirtió parte también de la familia. Oye, si esa profecía no se cumple, van a causar un daño terrible. ¡Qué tremendo, hermano! Y yo creo que más de algún falso tal vez pueda estar escuchando, hermano, por ahí por la radio, y deben decir, le gusta tirar sus palos. Hermano, es que el daño que causa un falso profeta, hermano, es terrible. Es terrible, la gente no dimensiona. Así es. Y ¿sabe qué? Yo, hermano, recibí en mi espíritu, yo dije, esto fue una tremenda falsa profecía, y le dije yo a esto, hermano, yo no creo que esto sea de Dios. Bueno, pasó un día, pasó dos días, oye, todos quedaron como supuestamente danzando, todos quedaron tocados, hoy fue algo tremendo, el espíritu se movió, aleluya, 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 y comenzaron a pasar los días, un día, una semana, los meses. Finalmente, ¿qué ocurrió?
el niño murió. ¡Qué tremendo, hermano! El niño murió. ¿Y qué cree usted? ¿Usted cree que la hermana, que obviamente no dijo la profecía por maldad, pero hizo algo malo, ¿me entienden? O sea, pecó deliberadamente, porque dice la Biblia, y no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tomare el nombre de Jehová en vano. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, ¿qué quiero decirte, hermano? Que cuando hay gente que lanza falsas profecías, Miller lanzó una falsa, un falso pronóstico, y miren lo que ocurrió. Se terminó creando una secta. ¿Te das cuenta, no? Oye, cuando tú transgredes la palabra de Dios, es algo terrible. ¿Ya? Cuando tú no te sujetas a la palabra, es algo terrible. Cuando la persona se pone a inventar cosas, es algo terrible. Y mire, el daño que pudieron haberle causado a ese matrimonio. Gracias a Dios que a ese matrimonio se le había enseñado la palabra, que se tomaran de la palabra, que se aferraran a la palabra. Y gracias a Dios, hermano, que ese matrimonio no se descarrió. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban firmes en la palabra. Pero se da cuenta que el falso profeta después no pide perdón. Toda esta gente, hermano, que ha profetizado cuántas cosas de acá, de Chile, nunca los veo después hacer un video en decir, me emocioné, me excedí, me equivoqué, hablé de más. Entonces, el adventismo del séptimo día es un movimiento que emerge, por medio de la proclamación o por medio de las proclamaciones de falsos profetas. O sea, si un movimiento emerge con la mentira, porque una falsa profecía tiene una matriz. ¿Cuál es la matriz? La mentira. ¡Qué tremendo, hermano! La mentira, la falacia, el engaño. Entonces, todos estos hermanitos que dicen que tienen el don de profecía, oye, tienen que orar más, tienen que ayunar más, tienen que leer la Biblia, tienen que dejar de ser emocionalistas, de tal manera que aprendan a distinguir entre la voz del diablo, entre la voz de los demonios, entre la voz de su propia conciencia, con la voz de Dios. Es tremendo, hermano. ¿Qué me quiere decir, hermano Richard? Sí que puede haber algún hermano que sea un buen hermano, que sea una persona con fruto, pero si esa persona no sabe distinguir la voz de Dios, oye, cualquier voz la va a confundir con la voz de Dios. ¿Cuál es el problema de los herejes, de los sectarios? Es que, hermanos, no saben distinguir entre la voz de Dios y la voz, hermano, de cualquier espíritu contrario a Dios. ¿Y eso por qué ocurre? Primero, porque no hay búsqueda real de Dios, y segundo, porque no se sujetan a la palabra de Dios. Claro, y muchas veces hay personas que les gusta escuchar a esas personas. Yo me acordaba en un texto de la palabra cuando los falsos profetas le dijeron a un rey, va a pasar esto, y los profetas, y el profeta del Señor le dijo, no hagas esto. Pero ¿qué pasó? Que el rey le hizo caso a los falsos profetas porque le convenía. Uno dijo, y le vaya a meter los cuernos y los vaya a derrotar, y hizo todo como una pantomima. Claro, entonces, están los falsos profetas. Una vez escuchábamos un testimonio tremendo ya de que una hermana nos contaba que habían profetas que también hacían nuevos matrimonios. Entonces destruyen familias, destruyen matrimonios. Entonces no es tanto, es que no le ponga tanto, hermano, de los falsos profetas. Sí, son dañinos. ¡Qué tremendo! No son inofensivos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el profeta, por ejemplo, que se llame Juan, el hermano no va a entregar la profecía de parte de Juan. ¿Qué es lo que dice? Claro, o sea, pone a Dios. Entonces, al poner a Dios como piedra angular de su profecía, ¿qué es lo que está haciendo? Está diciendo, esto viene del cielo. Entonces, la persona ignorante, el ingenuo, ¿qué es lo que hace? Bueno, si esto viene de parte de Dios, tengo que recibirlo. A pesar que la Biblia dice, uno profetice y los demás juzguen. Claro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ellos son intimidados porque el falso profeta le dice, esto te dice Dios. Y la persona dice, no, esto no lo puedo cuestionar.
Pero resulta que le están metiendo el dedo en la boca, hermano. Le están metiendo el dedo hasta la amígdala, hermano. Le aprietan la amígdala. Y resulta, hermano, que el hermanito no se da cuenta. Claro, y se nota porque hay personas que el Señor usa en profecía, pero hay otros que hacen tanto como show, escándalo, y empiezan como a danzar, a hacer la media como caracterización. Claro, o una pantomima, claro, que ya es como un show. Para dar una supuesta profecía. Entonces, que el Señor nos ayude también a nosotros tener ese discernimiento, ya para ver quién está hablando la palabra que está diciendo. Yo me estaba acordando, hermano, que yo conocí a un hermano. Yo conocí a un hermano evangélico, hermano que estaba yendo a la iglesia, que estaba comprometido con la obra, estaba yendo solo a una iglesia, y digamos que iba al culto, iba a la casa de oración, comenzó a orar, a buscar de Dios, y nosotros compartíamos. Y resulta, hermano, que de repente pasó el tiempo, no lo vi más, y estaba yendo a una iglesia. Y resulta que pasaron varios meses. Entonces, resulta que cuando yo lo encuentro, yo le digo, hermano, ¿y cómo le está yendo en la iglesia X? Entonces él me dice, no, si ya no estoy caminando ahí. Ah, ya no está caminando ahí, no. Ahora me cambié. Venga, hay gente que se cambia de iglesia, un mes aquí, segundo mes acá, fueron acá, no les gustó algo acá, se cambian y así andan rebotando para allá, tremendo. Ya, y más encima dicen algunos que tienen un ministerio, alábalo. Entonces, hermano, qué tremendo. Y resulta que yo le digo, ¿y a dónde está caminando? No, estoy caminando donde un siervo, como que me quiso decir, ahora sí que estoy caminando donde un siervo de Dios. Ya. Entonces yo le digo, hermano, pero ¿y cuál es ese pastor? Y me da el nombre. Y ¿sabe qué, hermano, cómo son las cosas del Espíritu Santo? Oye, se me grabó el nombre en ese momento. Entonces, resulta que un día yo estaba trabajando en lo secular y de repente me coloco a conversar con un varón. Y el varón me dice, no, yo soy pastor. Y de repente el varón me dice, hermano Richard, lo que Dios me está mostrando, porque casi nunca te dicen, hermano, ¿sabe qué? Dios me está mostrando esto, sino que, así todo como exagerado. Entonces me dijo, lo que me está mostrando Dios, y así me dijo. Entonces yo dije, ¿quién le estará mostrando Dios a este varón? Veo sobre ti un gorro de general. Y veo espiritualmente, veo que tú tienes puesto un traje. Aleluya. Y veo estrellas a los lados. No, tú eres un hombre connotado. Tú eres un siervo de Dios. Y me hablaba así, no, tenía un tremendo llamado de Dios. Oye, cualquiera, ¿qué es lo que hace? Uno que no lee la Biblia, uno que no busca, se pone a danzar ahí mismo. Se pega una danza, aleluya. ¿Sabe cómo estaba yo? Oye, concentrado escuchando, ¿qué iba a decir? Es tremendo, hermano. Porque sabe que, hermano, usted tiene que tener valentía de Dios. ¿Cómo, hermano Richard? Valentía de Dios. Si usted ve que alguien le va a profetizar y usted discierne que no es de Dios, no se siente intimidado. No, usted a ese falso, con respeto, hermano, y con la autoridad de Dios, y si usted se da cuenta incluso que está profetizando en la carne, desafíelo, hermano. Oye, pero ¿cómo, hermano Richard? Sí, dígale usted, no te recibo. ¿Y lo ha hecho así usted, hermano Richard? Sí. Cuando alguien me ha venido a profetizar en su carnalidad o en su humanidad, yo le he dicho, no te recibo. Y resulta, hermano, que el varón se pone a hablar, hermano, pero una visión, vio aquí, vio allá, vio ángeles. Entonces yo le digo, varón, pero al rato yo le digo, disculpe, pero usted hermano, es pastor, ¿cierto? Entonces me dijo, sí, soy siervo de Dios, me llamo tanto. Era el mismo nombre que me había mencionado el hermano, que yo había, o al que me había referido con antelación. Ya, y resulta, hermano, que de repente, pasó el tiempo, yo al varón le dije como que, o sea, yo le mostré de que como que
a mí no me había ministrado su profecía. Como que yo lo escuché, no, ya, gracias varón, listo ya. Y resulta que después me encuentro con otro hermano al cabo del tiempo. Y yo le digo, oiga, y el hermano tanto, ese que estaba caminando en su iglesia y que después se cambió. Y me dicen, no, si se cambió, pero se cambió por una profecía. Ya, pero ¿cómo? Lo que pasa es que un día fue a visitar a un pastor y en esa iglesia le profetizaron que tenía un ministerio. Alábalo, que tenía un ministerio, y se quedó allí. Se despidió del pastor tanto, se despidió de la iglesia, y era un buen hermano, pero ignorante de la Biblia. Era un buen hermano, pero que no tenía discernimiento bíblico ni discernimiento de espíritu. ¿Se da cuenta? O sea, era un ingenuo. ¡Qué tremendo, hermano! Y resulta, estamos hablando, hermano, de Irán Edson, como hermano con una falsa espiritualidad reinterpretó las falsas profecías, cuenteó a la gente, hermano, para que no volvieran a la iglesia evangélica tras la fallida profecía de Guillermo Miller. Entonces, resulta que yo le digo ya, ¿y qué pasó con el hermano? Lo que pasa es que se cambió a otra iglesia por una profecía, y cuando llegó allá comenzó a ser honrado, y un día en un culto, y el hermano que me lo estaba contando, contando, estaba horrorizado. Me dijo, y un día, hermano, este varón va al culto y se levanta una profetisa. Claro, porque, hermano, en los cultos pentecostales pueden haber profetas de Dios, obvio, si la Biblia habla, pero ese profeta de Dios tiene que sujetarse a la Biblia, tiene que sujetarse a la palabra de Dios. Qué tremendo, hermano. Y se levanta esta profetisa, falsa profetisa. Acá en Chile jocosamente le llaman la profeta, pero el término técnico es la profetisa. Y se levanta, hermano, y agarra al hermano de la mano. Ya, permiso, Mancheca. Oye, toma al hermano de la mano, toma a la hermana de la mano, los toma los dos y los junta. Le junta la mano, hermano, y le dice a los dos: esta es tu verdadera esposa, esta es tu verdadera esposa, y este es tu verdadero esposo. Así que tú tienes que romper tu matrimonio porque tú no te casaste de parte de Dios en el mundo. Pero aquí está la sierva. ¡Ay, qué terrible, hermano! Imagínese, hermano, imagínese. Profeta falso, profeta chanta. Entonces el adventismo nace con falsas profecías. Entonces, por más que ellos quieran barnizarlo, que quieran mostrar como que su movimiento se parece incluso hasta la iglesia protestante, es mentira. La matriz histórica nos muestra que este movimiento emerge de falsas profecías. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud cuando usted oiga a un hermano que dice una falsa profecía? Oye, con la autoridad de Dios hay que decirle: usted se equivocó, usted no cumplió, hermano, usted, o sea, lo que usted dijo no se cumplió y usted tiene que pedir perdón. Si la persona dice: no, pero es que lo que pasa es que ustedes no me entendieron bien, lo que pasa es que tal vez yo no me expliqué bien, ya, falso, ¿por qué? Porque si fuera de Dios tendría la honestidad de reconocer que se equivocó. Qué tremendo, hermano. Oye, yo creo que los falsos profetas deben estar, hermano, pero revolcándose allí diciendo: ¿y este quién es que se ha creído? Otros dicen: ¿y esta quién la ha ganado? Ve que algunos hasta hablan así: ¿y esta quién la ha ganado? Qué tremendo, hermano. Déjeme contarle un testimonio, hermano. Estaba yo en un culto. Oye, y ese día había buscado a Dios, me había quebrantado, hermano, había llorado, había buscado a Dios. Y de repente, hermano, se me acerca un profeta, y me dice, así, súper suavecito, me dijo: levanta las manos, así, en el culto, hablándome así prepotentemente. Entonces yo como que dije: uy, ¿qué le pasó a este hermanito? Pensé yo. Y ¿sabe qué? No levanté la mano porque no
porque no recibí testimonio de que era de parte de Dios. Y el tipo me agarra las manos, me la agarra, hermano, así, me las toma, digamos, del antebrazo y me dice: levanta las manos, soberbio. Y nos falta el hermano que dice: bueno, aquí están todos mirando, voy a quedar en vergüenza si es que no me sujeto, así que obligado a levantar las manos. ¿Sabe qué? Me toma los brazos, me los quiso levantar a la fuerza y yo le hago así: suélteme. Y todos mirando en el culto, hermano. Todos mirando en el culto. Y yo le digo: no te recibo, no te recibo. Y comienza a maldecirme y comienza a decirme una ensalada de palabras, hermano, hiriente. Dios no te va a dejar ni raíz ni rama, soberbio. ¡Oh, hermano! ¿Sabe qué? Pero... Y yo todo el rato le decía cerca de su oído: no te recibo, no te recibo, no te recibo, no te recibo, no te recibo. Cada palabra que él me decía, yo le decía: no te recibo, en el culto. Y algunos danzando para allá, otros para allá, y yo ahí acorazándome, hermano, con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque hay gente, hermano, que al no tener la autoridad del Espíritu de Dios dada por la palabra, cuando ocurre un escenario así, ¿sabe qué? Se sienten intimidados. Este tipo de Irán Edson terminó intimidando al entorno. ¿Por qué? Porque el falso profeta tiene la media personalidad, hermano. No tímido. Claro, no tienen autoridad por la palabra. Entonces ellos mismos van desarrollando una autoridad, pero diabólica. Una autoridad satánica de querer envolver a la gente. Y mire lo que pasa, hermano. Termina el culto y el falso profeta, hermano, no se fue ni a despedir donde mismo. No lo vi más. Y sabe que, hermano, pasa el tiempo, y yo fui a predicar a un centro de rehabilitación. Fui a predicar, porque el predicador no puede siempre predicar en un púlpito o en la radio. Tiene que ir a predicar, hermano, donde nadie lo conozca, donde nadie lo vea, para que el orgullo también vaya siendo allí machacado, hermano. Y resulta que llego allí a compartir la palabra y de repente veo a alguien. Y digo: ahí está el hermanito que lanzaba profecía. Y el encargado de la casa de acogida me tenía cualquier cariño, y él hace mucho tiempo que me había invitado a predicar, y finalmente se concretó la visita. Entonces, al parecer, él como que había hablado el encargado con mucho cariño de mí, y cuando él me vio y captó que probablemente de quien estaba hablando el encargado era de mí, porque me vio que yo llegué, entonces yo creo que él dijo: ¡oh! Y el varón me ve y me dice: sí, digamos, fue sabio, porque apenas yo entré, me miró así, como con vergüenza, y me dijo: hermano, ¿podemos hablar unos minutos? Sí, le dije yo, ni un problema. Me dijo: ¿se acuerda, sabe? Yo le dije: sí, me acuerdo súper bien. Me acuerdo súper bien, y le dije yo: y usted tiene que reconocer que fue a profetizarme en la carne. Usted fue en su humanidad. Usted se equivocó, usted no tiene que hacer eso. ¿Y sabe lo que me dijo? Hermano, es que yo había pensado que era de Dios eso. No, le dije: usted me fue a profetizar en la carne, usted comenzó a atacarme después, y yo ese día había estado buscando a Dios con quebrantamiento, con lágrimas, con llanto, y usted me profetizó lo contrario. Y el varón, hermano, fue humilde y me dijo: yo le pido disculpas. No, le faltó un poquito para decirme: yo le pido perdón, porque es más fácil decir disculpa que perdón. Duele menos. Tremendo, hermano. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a lo falso? Frente al falso, pero frente al verdadero hay que quebrantarse. Porque Dios te está hablando por ese profeta. Dios te está hablando por esa profetisa. Pero cuando usted discierna, cuando usted vea que esa persona está profetizando algo contra la palabra de Dios, o contra lo que usted ha estado siendo ministrado por el Espíritu de Dios en esos días, usted no puede recibirle. No tiene que ser, digamos, como dócil frente al falso. No, al falso hay que decirle: no te recibo. Qué tremendo, hermano. ¡Ay, qué tremendo! Hermanita Francesca, el tiempo se nos va, pero rápidamente. Acá uno de los comentarios que quiero leer, nuestro pastor Waldo nos dice:
Es verdad, hijito. Yo me crié en una iglesia que los profetas mandaban más que el pastor. Mire. Y hacían operación y cazaban según ellos en el espíritu. El Señor reprenda espíritu de turbación. ¡Qué Amén. tremendo! ¡Qué tremendo! Claro, entonces uno debe tener cuidado con esas personas porque ellos no ven el daño que hacen. Eso yo pensaba del daño que hacen estas personas. Me recuerdo de que tú una vez mencionabas de una persona que dijo que como que el mundo se iba a acabar y varias personas, me parece que tomaron algo para morirse, me parece. Y fue masivo eso. Sí, en Centroamérica. Claro. Y de hecho ese predicador, porque, ese líder sectario había sido un predicador de una iglesia evangélica. Y el tipo después se turbó, la agarró al diablo, levantó una secta, después terminó, terminó negando la doctrina de la Trinidad, tomó el, digamos que, elemento esotérico, hizo una mezcla tremenda y después hizo que sus fieles, o más bien dicho, que sus feligreses, que sus seguidores se suicidaran con él. Una cuestión totalmente diabólica. Diabólica, entonces el poder que tiene. Y que el Señor reprenda al diablo. Que son totalmente ungidos por el mismo diablo, claro, porque hacen un daño tremendo. Entonces, realmente estas personas deberían, o sea, si hay alguien que está escuchando y está en esta condición de andar profetizando, no de parte de Dios, debería arrepentirse. Claro, y ojo, nosotros creemos que hay gente de Dios. Porque, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, yo, digamos, iba camino a, parece que a predicar a la plaza de Puente Alto. Entonces, resulta, hermano, que de repente nos encontramos con un hermano que es profeta de Dios. Un hermano como de unos 85 años, un anciano. Entonces yo detengo mi vehículo y le digo: hola hermano, ¿cómo estás? Dios le bendiga. Y el varón me dice: tengo una palabra de Dios para usted. Y me dice la profecía, la palabra. Y él me dice: Dios te dice, sigue predicando en la calle porque no te vas a enfermar del COVID y sigue haciendo culto porque yo estoy contigo. Él hablando, digamos, de parte de Dios. Y yo lo tomé de parte de Dios. ¿Y qué es lo que hicimos en la pandemia? Seguimos haciendo culto, seguimos predicando en la calle, hermano. Y yo, para la gloria de Dios, no terminé, digamos, en un hospital ni nada. No me vacuné, nada. Con esto yo no digo que los que se hayan vacunado, no sé, que ellos pecaron, no. Sino que yo tuve esa convicción. Y ese hermano me profetizó y se cumplió. ¿Se da cuenta? No, se cumplió. El problema es que hay gente que es chanta, hermano, que son falsos, que les gusta intimidar a la gente. Y los sectarios siempre han nacido, hermano, con falsas profecías. Irán Edson, hermano Edson, fue uno de los que consolidó a los adventistas reinterpretando una falsa profecía. Y quiero terminar con esto. Cuando le preguntaron: oye, pero ¿y tú cómo sabes de que la profecía no estaba errada, sino que, digamos que en realidad como que Miller la había entendido mal? Y él, ¿qué es lo que respondió? Lo que pasa es que tuve una revelación especial dada por visión. Donde en esa revelación supuesta dada por visión se le decía de que Miller no se había equivocado, sino que en realidad la fecha era correcta, solo que Cristo no había venido acá a la tierra, sino que había entrado a un lugar en el cielo llamado, según por ellos, el santuario celestial. ¿Se da cuenta, no? Entonces el falso, hermano, se va a poner a inventar cosas y jamás te va a hablar de la Biblia, jamás te va a hablar de la palabra de Dios. Voy a dejar algunos textos que vamos a abordar en una siguiente, digamos, entrega o capítulo o sección. Éxodo 27, Levítico 19:12, Levítico 24 del 11 al 16, Deuteronomio 5:11, Salmo 50, versículos del 14 al 16 y Proverbios 39. Amén. Bueno, tremendo. Que el Señor nos guarde de esas personas. Que el Señor reprenda al enemigo, al diablo, y que aleje a esas personas, porque
son realmente dañinas. Aunque se quieran mostrar que son de Dios, no son de Dios. Qué tremendo. Entonces, para eso tenemos al Espíritu Santo que nos da ese discernimiento. Amén. Así que si usted considera que esta temática ha sido interesante, que ha sido un aporte, que ha edificado, comparta esta publicación en su Facebook, en sus redes sociales, y véalo usted. Ya véalo usted, hermano, una y otra vez. Tome apunte, escriba, porque le va a servir para proteger su alma. ¿Ya? Creemos en los profetas de Dios y rechazamos al 100% a los falsos, rechazamos a los líderes sectarios, rechazamos a la secta y los calificamos como hijos de Satanás. No sé si querrá comentar algo más o ya estaríamos culminando, hermanita Francesca. Nos quedan 2 minutos. Bueno, gloria al Señor. Y bueno, una palabra de advertencia para nosotros que debemos estar atentos, no ser tan ingenuos, ¿ya? No porque digan es palabra de Dios, significa que va a ser palabra de Dios. Claro. Entonces, ¿y cómo podemos ver si es palabra de Dios o no? Es también leyendo la Escritura. Claro, porque ellos nunca, o sea, si es palabra de Dios, ellos no van a contradecir la palabra, ¿ya? Entonces, que el Señor nos ayude a poder estar atentos. Amén. Así que, hermano, cuidado con la gente que reinterpreta, ya cuando salen, no, es que yo no quise decir eso, pero si dijiste eso. Claro. Si alguien dice, no, la Trinidad no es bíblica, y después uno le dice, hermano, pero usted dice que la Trinidad no es bíblica. No, lo que pasa es que yo no quise decir que la Trinidad no era bíblica. Lo que quise decir es que algunos no la explicaban bien. No, ¿de qué estamos hablando? Si me dijiste que tú no creías que era bíblica. Entonces, el falso, hermano, se pone a reinterpretar lo que dijo con claridad. Ya, así que a estar apercibido, hermano. Y coméntenos, déjenos sus comentarios allí. Yo luego voy a leer todos sus comentarios. Coméntenme qué le pareció esta interesante temática, hermano, para la gloria del Señor. Los que quieran recibir este estudio acerca de la secta de los adventistas, recuerda, Alejandro Bullón es un pastor adventista, no es evangélico. No comparta publicaciones de ese sectario, ¿ya? Si usted quiere recibir este estudio bíblico, o sea, este estudio apologético y bíblico, que nosotros le llamamos un conciso análisis al movimiento de los adventistas del séptimo día, si usted quiere recibir este estudio, hermano, nos puede escribir al correo electrónico doctrinapostólica@gmail.com, doctrinapostólica@gmail.com. También le quiero enviar un saludo con mucho cariño a nuestro amado pastor Waldo Yarse Olave. Dios bendiga a nuestro amado pastor supervisor, a nuestra pastorita Jacqueline. Y Dios bendiga a todos los pastores evangélicos que aman a Cristo. Dios bendiga a los predicadores, a los líderes y a los hermanos en general que tienen un pentecostalismo bíblico, ya, que creen en el mover del Espíritu Santo y que aman con todo su corazón, hermano, que aman la palabra de Dios y que todo mover del Espíritu, digamos que entienden que debe estar sujeto a la palabra de Dios. Amén. Ya, mis amados, nos despedimos de cada uno de ustedes con la hermanita Francesca. Nos despedimos con un Maranata. El Señor viene. Gloria al Señor. Estamos presentando su programa Doctrina Apostólica. Es su programa Doctrina Apostólica.
La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, ha presentado su programa radial Doctrina Apostólica, esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre Doctrina Apostólica. También le invitamos a seguirnos por Facebook a través de la página Richard Riquelme. Dios les bendiga.